El tema de hoy, como les ha mencionado, tiene que ver con lo que es la autoestima. Un tema que asumo y en general es bastante conocido, mencionado, quien no ha escuchado hablar de lo que es autoestima, pero no pierde vigencia y sigue siendo importante a través del tiempo y de las circunstancias. Quería comenzar con ustedes con un pequeño ejercicio. Digamos, a los participantes, quisiera que cada uno pensara en las 3 personas que más aman. Cada uno. No va, es una pequeña prueba que quiero hacer con ustedes, mientras que entramos con las diapositivas. Bien. ¿Lo pensaron? ¿Ya pensaron en el nombre de esas 3 personas? Estoy casi segura que dentro de los nombres de las 3 personas que ustedes mencionaron, hay muchos, me ha pasado incluso, ¿no? Cuando hice el ejercicio, no se incluyeron en esa lista. ¿Por qué? Porque muchas veces no lo tomamos en cuenta, ¿no? No tomamos en cuenta que la persona a la que más debemos amar es a nosotros mismos. Estaba diciéndoles que había asumido en esta oportunidad el tema de autoestima, un tema que, dicho sea de paso, es bastante, digamos, bastante controversial, muy tomado en cuenta en, ¿me están viendo? Sí, ¿verdad? Ahora sí. Muy tomado en cuenta en estos tiempos. Sobre todo, les decía, en estos tiempos en los cuales vivimos bajo esta coyuntura que nos ha hecho recluirnos en nuestro entorno familiar. Por lo tanto, tenemos más oportunidad de estar en familia, compartiendo mucho más tiempo, más horas. Entonces, también vemos que se nos afecta de alguna manera el hecho de compartir y convivir más horas en familia. Por lo tanto, nuestra participación como padres es fundamental, ¿no? Entonces, el tema de hoy tiene que ver con lo que es padres e hijos juntos potenciando la autoestima. Y aquí les había hecho yo un ejemplo, ¿no? Les había pedido que cada uno pensara en cómo las personas que más, en 3 personas que ustedes amen o que ustedes más quieran. Mientras que tomábamos el tiempo, les decía que en este ejercicio muchas veces las personas no, digamos que no se incluyen, no logran incluirse porque pueden decir mi papá, mi mamá, mis hijos, mis abuelos, la tía fulanita, mi amigo tal, son las personas que yo más amo, mi esposo, mi esposa, en fin. Pero muy rara vez las personas piensan en sí mismas como ser las personas que más nos amamos. Entonces, ¿qué sabemos de autoestima? Como les decía, es un tema bastante mencionado. ¿Quién no escucha hablar de la autoestima? Bueno, yo sí sé lo que es autoestima. Pero veamos algunos aspectos, ¿no? En sí, autoestima es cómo me amo a mí mismo, cómo me quiero. Pero digamos que acá les he traído algunos conceptos como ser la valoración positiva o negativa que una persona tiene de sí mismo en función de lo que piensa, de lo que siente y de las experiencias que tiene acerca de sí mismo. O sea, yo pienso
que me quiero y yo siento esa emoción, ese sentimiento y yo actúo como tal. Está relacionado con lo que es la autoimagen. Es como si tuviéramos nosotros internamente nuestra fotografía de cómo somos nosotros mismos. Cada uno de nosotros tiene una percepción de lo que es cada uno. Y eso sí varía. La autoaceptación, que se trata del reconocimiento propio de las cualidades y defectos. Esto lo vamos a ver un poquito más claro más adelante. Finalmente, otro de los aspectos que se menciona es la forma en que la persona se valora y está influida en muchas ocasiones por agentes externos y puede cambiar a lo largo del tiempo. Es decir, yo nací con una determinada autoestima y yo puedo mejorar esa autoestima. No quiere decir que estoy destinado a quedarme todo el tiempo con un determinado nivel de autoestima. Entonces, la autoestima es lo que pienso yo sobre mí mismo, el grado de satisfacción que yo puedo tener conmigo mismo, cómo me valoro. Y un punto importante, ¿no? La autoestima se forma desde los primeros años de nuestra vida. ¿Quiénes son nuestros pilares? Así como vemos acá en la figura, ¿no? Vemos unos padres felices con sus hijos. Los padres son los pilares, por eso es que pensaba en ustedes como padres, ¿no? De qué manera todos queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Un buen colegio, darle los gustos que desee, en fin. Pero también pensemos que tenemos que construir internamente su vida interior, su fortaleza a futuro, su actitud para la vida. ¿No? Parece mentira un tema tan sencillo, es sencillo de decirlo, pero no es tan sencillo vivenciarlo, ¿no? Por lo tanto, es responsabilidad de los padres velar para que se sienten bases sólidas en el futuro de vuestros hijos, sus más preciados tesoros, ¿verdad? Los hijos son el mejor regalo que Dios nos dio. Entonces, tenemos que potenciar estos regalos, estos pequeños, digamos, son como piedras preciosas, ¿no? Son como un diamante, que es una piedra en principio, pero si yo la pulo, voy a encontrar una piedra preciosa. Pero eso va a depender también de qué manera como padre puedo contribuir en ello. Entonces, la autoestima es aceptarse, quererse, conocerse, valorarse y aceptar lo mejor que yo puedo tener, así como cuidarme también, cuidarme a mí mismo. Entonces, acá vamos a explicar un poquito más. Los procesos. ¿Cuál es el proceso para mejorar la autoestima? Yo creo que hay dos conceptos básicos que ya se los mencioné. Uno es el autoconocimiento y el otro la autoaceptación. Comencemos primero por el autoconocimiento, ¿no? Quiere decir conocerse a sí mismo. Si yo quiero amarme a mí mismo, tengo que primero conocer quién soy, ¿no? ¿Quién es, en este caso, digamos, me refiero, quién soy? ¿Quién es Cecilia? No qué es Cecilia. Cecilia es una mujer, es una persona, es psicóloga, etcétera, etcétera. O ustedes mismos, soy, no lo que yo soy, no lo que yo hago, ¿no? Es sencillamente reconocer qué soy. Soy una persona, porque yo puedo dejar de ser madre, puedo dejar de ser psicólogo, médico, abogado, en fin. Eso puedo dejar, pero sigo siendo Juanita Pérez, Rosita Rojas, ¿no? Sigo siendo esa persona, eso no va a cambiar. Pero ¿quién es esa persona? Yo necesito conocerla para amarla. ¿Quién más tiene que conocerlo? Yo mismo, ¿no? ¿Qué soy?
generoso, amoroso, renegón, a lo mejor orgulloso, caprichoso, amable, en fin, eso es quién soy yo como persona, que tengo yo. Entonces, primero tengo que conocer quién soy, ¿verdad? Cuando yo tengo esta primera parte, me voy conociendo, me conozco, analizo cómo soy, ¿no? Como persona, paso a la siguiente etapa, autoaceptarme, ¿verdad? ¿Por qué? Primero tengo que conocerme y luego van a ir saliendo cosas lindas y cosas que no lo son tanto. Entonces, si yo tengo cosas, como les pongo acá, acepto lo luminoso, lo que me hace brillar, lo que me hace ser amable, generoso, aceptado por los demás, y lo que me hace también a veces sentirme incómodo conmigo mismo, ¿no? Tengo que aceptar entonces lo luminoso, lo que muchos pueden decir lo positivo, o lo negativo, mis virtudes, mis defectos, que todos los tenemos. Lo que pasa es que hay muchas personas que pueden ser muy críticos consigo mismos. Entonces, se autocastigan a sí mismos. Ay, no, porque es que yo no puedo, yo no sé, no, esto es muy difícil, yo no lo puedo hacer, ¿no? No acepto, por ejemplo, tengo que aprender incluso que hay cosas que puedo cambiar de mí y hay cosas que no voy a poder hacerlas. Pero para eso, por eso tengo que aprender a aceptar que puedo cambiar, que puedo no hacerlo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, estoy fea. Ay, hoy día estoy fea. Estoy fea es un hecho que yo puedo cambiar. Ay, hoy día estoy desarreglada, hoy día estoy fatal, estoy fea. Pero es diferente de decir yo soy fea. Quiere decir que yo estoy sintiendo que eso es algo inherente a mí, que no se va a poder cambiar. Es como yo lo percibo. El otro punto, por ejemplo, yo soy chiquita, yo soy bajita. ¿Eso es algo que puedo cambiar? Creo que no. Puedo mejorar en algo, me puedo poner tacones altos si soy mujer, si soy varón, pues a lo mejor no tanto, ¿no? Me pondré pues zapatillas altas, me pondré algún tipo de plataforma, en fin, para tratar de crecer un poquito. Pero les cuento que cuando pasan los años, ¿no? Muchos no nos damos cuenta, pero si teníamos un estatus, si soy bajito, encima voy a disminuir un poquito más, entonces estoy hecho. Mi autoestima se va al piso. No, porque para eso yo tengo que aprender a aceptar que hay ciertas cosas que se pueden y ciertas cosas que no, con las que yo puedo cambiar de alguna forma. Por ejemplo, algo que a las mujeres nos preocupa. ¡Ah! Estoy gorda. ¿Eso es algo definitivo? No, yo puedo hacer algo para cambiar eso, ¿verdad? Entonces, es como decir, pues tiene solución. O la otra cosa sería, soy gorda, soy obesa, por decir, ¿no? Bueno, también habrá por último otras soluciones. No llegaré a ser pues perfecta, aunque ahora con tanta cirugía, la verdad que lo de la gordura también me someto a una operación y puedo quedar pues, era gordita, gordota, por decir, y termino siendo súper delgado, ¿no? Los artistas, bueno, son expertos en eso generalmente. Pero bueno, claro, porque ellos venden su imagen, ¿no? Entonces, una vez que yo haya pasado por estos procesos, recién puedo decir que estoy construyendo una autoestima favorable.
Algunos prefieren decirle más que autoestima, amor propio, porque es el amor que me permite, ya me conozco, ya me valoro, ya me acepto, por lo tanto, me amo a mí mismo. Este proceso debe comenzar en todas las personas, indistintamente, sea padre, sea madre, sea tío, sea abuelo, sea esposo, en fin. Esto es algo que nosotros, como familia, podemos ayudar a potenciar en nuestro contexto familiar. Pero primero tengo que comenzar, como dice, amor propio, ¿no? Pero tengo que comenzar conmigo mismo. Es, como les digo, por ejemplo, las personas cuando viajan en avión, ¿no? Llega un momento en que nos dicen, por ejemplo, ¿no? Están todos sentados y esto dicen que si sucede algo, hay mascarillas que las personas deben colocarse, bueno, que nos van a avisar desde la cabina, en fin. Entonces, las instrucciones son bien claras, porque dice, cuando usted, bueno, cuando recibe el aviso, baja la mascarilla y se las tiene que ubicar. Colóquese usted primero las mascarillas y después ayuda a otro. Entonces, a ese punto quería llegar. Primero, tenemos que comenzar con nosotros mismos para poder ayudar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, ¿no? Porque incluso en el ejemplo este que les digo de las mascarillas, les dicen, primero es usted. Incluso si tiene un niño a su lado, primero es usted. Primero se coloca usted la mascarilla y después ayuda al de su costado, a su familiar, a quien sea. Porque es cierto, si yo quiero salvar a alguien, primero tengo que estar bien yo, ¿no? Es como que, como les digo, es como tener pues un vaso, ¿no? Con agua que yo voy a tomar. Estoy sumamente feliz. ¿Cómo voy a poder ayudar a otros si yo estoy desfallecido totalmente? Primero tengo que nutrirme para poder tener la fuerza de poder ayudar a mis semejantes, llámese persona muy cercana a mí. En este caso estamos dentro de un contexto familiar, ¿verdad? Entonces, continuamos. A ver, acá tenemos unos ejemplos de pequeños actos de amor propio. Cuidar tu salud, ¿no? Eso es algo importante también, eso demuestra amor propio. ¿Quién mejor que yo mismo voy a cuidar de mi salud, de lo que me sucede, ¿no? De tener mis chequeos constantes, de estar al pie, de que tengo que ir al oculista por mis ojos, esto, no sé, pues esto, si tengo problemas esto de los huesos, quizás al reumatólogo, en fin, hacerme mi control. Si soy mujer, pues de ir a mi control ginecológico, como nos dicen, una vez. Eso está demostrando que me importo yo, que tengo que cuidar mi salud por mí y por los que me rodean, por los seres que yo amo también. Reconocer las emociones, los sentimientos positivos, tener espacios de silencio consigo mismo. Muchas veces vivimos en un mundo tan, una vorágine del tiempo, del trabajo, en fin, nos obliga muchas veces a vivir corriendo, ¿no? Pero esto también tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener momentos, digamos, para poder tener un diálogo interno con nosotros mismos. ¿Cómo voy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué necesito? ¿Qué hace falta? ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo me siento sobre todo? ¿Cómo estoy afrontando las circunstancias del día a día? Aprender a tomar decisiones por mí mismo, ¿no? Y bueno, para sí mismos, ¿no? Ser agradecidos, agradecidos con la vida, agradecidos con los seres que nos rodean. Aprender a hablar con respeto hacia los demás. Tener amistades saludables,
aprender a decir no, no aceptar todo porque, bueno, para no quedar mal con fulanito, para que no se enoje conmigo, para que no se resienta, ¿no? A veces nos involucramos en situaciones que no quisiéramos, ¿no? Podemos aprender a ser asertivos en ese caso. Bien, entonces, para cerrar un poco este aspecto, ¿qué es la autoestima? Es la manera de apreciarnos a nosotros mismos, reconociendo, hemos visto nuestros valores, nuestras cualidades, nuestros atributos. Es la forma subjetiva de cómo nos vemos a nosotros mismos y que no siempre coincide con la realidad objetiva o con lo que piensan los demás de nosotros. Pero bueno, así es, ¿no? Es la medida justa de valor equilibrado hacia nosotros mismos. La autoestima pobre es indeseable y la excesiva autoestima hace que los demás huyan de nosotros. Porque dicen una autoestima sobrevalorada, como vamos a ver muchas veces, simplemente es una distorsión realmente de lo que vendría a ser la autoestima. Porque yo necesito desvalorizar a otros para resaltar yo. Realmente eso es autoestima. Eso es lo que hace que no, no sea real ese concepto que yo pudiera tener, ¿verdad? Estábamos viendo pues entonces también la autoestima es, es una cuestión de orden que tiene que ver con la parte afectiva, emocional, y se traduce en diferentes contextos de nuestra vida, familiar, la parte social, académica, física, familiar. Si yo no tengo una buena autoestima, vamos a ver luego que termino dañando, arrastrando al contexto de mi familia también en lo mismo. Dentro del contexto social, igual, ¿no? Termino, puedo con una autoestima inadecuada socialmente. Encontramos este tipo de rechazo o de no aceptación frente a otras personas, ¿no? Lo estamos viendo ahora dentro del punto de vista, ya no me quiero meter mucho en ese aspecto de la parte política, pero vemos, pues, ¿no? Cómo podemos ser a veces intolerantes eh, frente a diferentes circunstancias que decimos o que nosotros nos imbuimos demasiado, nos cerramos demasiado en algunos pensamientos y queremos, digamos, imponerlo frente a otras personas, ¿no? Es un error realmente, ¿no? Somos seres humanos y todos tenemos libertad para poder actuar, pensar, sentir de la forma que cada uno considere la más apropiada y la menos dañina a su persona. La parte académica lo tenemos, una persona que no tiene una buena autoestima también lo manifiesta, ¿no? Los que tienen hijos pequeños, ¿cuántos vemos a diario nosotros en la institución, ¿no? Ay, mi hijito es bien inteligente, pero no puede, no sé, no le, sale jalado en tal curso, se enoja, se molesta, más ahora con la educación que tenemos a distancia, ¿no? O sea, ha generado muchos problemas, ha incrementado en algunos casos el problema porque tenemos, ya ustedes vieron, por ejemplo, yo misma, ahora al inicio hubieron ciertos problemas técnicos. Esto le sucede a cada rato a los chicos, ¿no? Que se va al internet, que no viene, que no y comienza a sentirse frustrado, ¿no? A sentir que ya no puedo, no sé, no quiero, ya no quiero. Muchos problemas encontramos en este nivel. A nivel físico, como les decía, ¿no? Cuando yo no me acepto, en la forma en que soy, si soy gordita, si soy bajito, si soy, si uso lentes, me dicen 4 ojos, ya no me quieren, en fin, por múltiples circunstancias termino no aceptándome. Ahora veamos, bueno, los tipos, ¿no? Una alta autoestima me va a dar más confianza, amor propio, seguridad. Una baja autoestima me va a producir inseguridad, insatisfacción, voy a ser temeroso de enfrentar situaciones nuevas
que son las que se dan en la vida cotidiana. O sea, todo no es un continuo. En la vida real siempre tenemos que afrontar diferentes situaciones nuevas y tenemos que aprender a adaptarnos. La persona con baja autoestima no logra hacerlo. Y la, digamos, sobreestima es la que genera, digamos, la persona se considera con un exceso de confianza, se siente sobrevalorado, pero es un concepto falso, como les decía, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Que desvalorizo a los demás porque yo me siento superpoderoso, por decirlo, ¿no? Pero estoy haciendo, eh, digamos, negativo para otras personas, porque termino disminuyéndolos, haciéndolos sentir mal, ¿para qué? Para conseguir yo sentirme mejor. Esa realmente no es una autoestima irreal, ¿no? Realmente no es autoestima. Entonces, el que tiene una autoestima alta dice, me quiero, soy valioso, estoy contento de ser como soy. El que tiene una baja autoestima es el que dice, yo valgo poco, yo no me acepto, ¿por qué me tengo que querer? Ser egoísta, porque hay una falsa idea a veces de pensar, ¿no? No, si yo digo que me quiero es que soy egoísta. No, no es ser egoísta. Primero tenemos que comenzar con nosotros mismos para poder, eh, digamos, hacerlo con las otras personas. No me gusta como soy. Ay, es que yo salí, no sé, pues todos en mi familia son de cabello ondulado, yo salí lacio, qué feo, no me gusta. Bueno, pues salí así, ¿no? Dentro de la misma familia, a ustedes les habrá pasado, los que tienen hijos, ¿no? Los hijos no son todos iguales, aunque sean hijos de padre y madre, ¿no? Pueden ser diferentes, pero bueno, son las circunstancias, a cada uno le toca lo que le toca. Entonces, una autoestima alta me va a ser responsable, me va a dar confianza en mí mismo, me va a ayudar a reconocer lo bueno de los demás, me va a ayudar a ser más comprensivo, más tolerante, me va a dar confianza en mí mismo, me va a ayudar a corregir sin lastimar, ¿no? Muchas veces algunos padres no se dan cuenta, pierden la paciencia. Ay, este chico me va a sacar de mis casillas. ¿Cómo no vas a aprender? Pero es un bruto. ¿Por qué no entiendes? No estás viendo que esto es tan fácil. Y ahí le estoy mandando mensajes, ¿no? Que de alguna manera lo lastiman, ¿no? A la persona que yo tanto quiero, que es mi hijo. Y sin embargo, a veces puedo decirle palabras hirientes o ofensivas, ¿no? O viceversa también. Nos duele cuando los chicos ya comienzan a decirnos esto, decir, ¿por qué mi hijo me ataca? ¿Por qué? ¿Qué le está pasando? No, algo le está pasando definitivamente. Hay una insatisfacción interna cuando una persona reacciona de manera violenta, de manera agresiva. ¿No? Bueno, una persona con autoestima alta es una persona que es activa, es una persona que se siente bien consigo mismo. Y el que tiene baja autoestima, ¿qué características tiene? Pues es una persona pasiva, fácilmente derrotista, se derrumba fácilmente, suele aislarse, empieza a tener complejos, temores, complace a todos para tratar de ser aceptado. Esto se nota más en los adolescentes, por ejemplo, ¿no? Con tal de tener la aceptación del grupo, hago lo que ellos me digan, cualquier cosa, pero para ser parte de, ¿no? Se ofende fácilmente, es una persona triste, bueno, derrotista, ya lo dijimos también. Entonces, ¿cuáles son, ahora veamos, cuáles son los componentes de la autoestima? Se los mencioné líneas arriba, pero vamos, como les dije, a ir desmenuzando estos aspectos. Los componentes de la autoestima son tres: cognitivo, afectivo y conductual.
Cognitivo, ¿por qué? Nos hace referencia, porque primero, o sea, lo tenemos acá. Yo suelo decirle a mis pacientes, por ejemplo, a los chicos, ¿no? Les digo, chicos, háganse la idea que para el manejo de estas situaciones, háganse la idea que tenemos todos acá dentro, acá, ¿no? Tenemos un elefante que van a ser nuestras emociones, nuestros sentimientos, y tenemos también un pequeño hombrecito. El hombrecito es la parte cognitiva, es el pensante, es lo que piensa. El elefante es la parte emocional, es grandote, pero ustedes saben, un elefante domesticado levanta la patita, con la trompita hace una serie de cosas, se le puede enseñar. En la India vemos que esto sirven como medio de transporte incluso. Son animales aparentemente mansos, ¿no? Pese a su tamaño. Pero ¿qué sucede si ese elefante se desborda, se desboca? Es un desastre total. Puede matar, destruir, en fin. En las estampidas de elefantes, por Dios, es un desastre total, ¿no? Pero cuando lo vemos domesticado, funciona perfectamente. Entonces, todo está en que el hombrecito puede aprender a domesticar a ese elefante. Entonces, todos tenemos un elefante, ¿no? Que se nos puede desbordar, y tenemos un hombrecito que puede aprender a manejar a ese elefante grandote. Entonces, la parte cognitiva viene a ser el hombrecito, que hace referencia a las opiniones, ideas, creencias. Es el concepto que se tiene de la propia personalidad y de la conducta. La parte afectiva viene a ser el elefante. Implica un sentimiento de lo favorable o desfavorable que siente la persona de sí misma. Si ese elefante se desborda, puede llegar a hacer daño sobre todo a la misma persona, ¿no? ¿Por qué? Porque mi hombrecito no puede manejar la situación, y ese elefante pues puede pensar que tenemos muchos casos, pues por decir, cuando tenemos los casos de anorexia, porque yo pienso, ¿no? El anoréxico, ¿qué piensa? Que siempre que está gordo, se ve gordo y no come y puede llegar a morirse, ¿no? ¿Por qué? Porque en su cabeza está la idea de que no, que sigue siendo gordo. Entonces lo tengo acá, tengo que aprender a manejar esta parte mía interna. Eso es lo que tenemos que trabajar. Tiene su componente de autoestima. Por ejemplo, el anoréxico es un problema que tenemos que ayudarlo a manejar. Finalmente, la parte conductual, obviamente, pues si estamos hablando en el caso de un anoréxico, ¿cuál es la parte conductual? No come. Se prohíben los alimentos. ¿Por qué? Porque no, pues estoy gordo, ¿no? Tengo que bajar de peso, ¿no? Entonces, la parte conductual se refiere al modo de actuar, a la intención y actuación que hace la persona de sí misma. En general, miren ustedes de qué manera puede actuar una dificultad de autoestima a nivel de la persona. Ahora, entonces, ¿qué podemos hacer? Voy a darles algunos tips que pudieran ayudarlos a un plan de mejora de autoestima. Es muy práctico y elemental, pero básicamente se basa en 3 aspectos: estrategias de pensamiento, estrategias de relación y estrategias de acción. Entonces, estrategias de pensamiento. Dice, tarde o temprano, los que ganan son los que piensan que sí pueden hacerlo. Las estrategias de pensamiento tienen que ver obviamente con la parte cognitiva, con lo que yo pienso, ¿no? Entonces, desde que comience el día, si yo quiero
mejorar, voy a empezar a ver el lado positivo de las cosas. Por ejemplo, una tarea que le doy a las personas que, bueno, esto ya con el caso de adultos o de adolescentes, ya digamos, con los niños pequeños se trabaja de otra manera. Pero en este caso, por ejemplo, vamos a aprender a ver el lado positivo de las cosas. Dicen que el ser humano tiene mayor propensión o mayor tendencia a pensar siempre en lo negativo, más que en lo positivo. Nos cuesta. Realmente, este es un mundo más negativo que positivo. Tenemos que aprender a mejorar en ese aspecto. Entonces, por ejemplo, ¿no? Una primera tarea que les digo, ¿no? A ver, de aquí a la siguiente sesión, todos los días vas a tener que escribirme en un blog, tú escoge donde sea, y me colocas 3 cosas positivas que te hayan sucedido en el día. Mira, solo 3, mínimo 3, ¿no? Por ahí, no sé, me dirá algún día, algunos aparecen y me dicen, el martes no hubo nada. No puede ser. Piensa, siempre, siempre hay algo positivo. Todo no es negativo. Es como yo lo veo. Entonces, por allí les explico, lo que pasa es que yo estoy tratando de formar tu colchoncito de recursos para cuando las cosas no vayan tan bien. Porque si yo lo que tengo son recursos solo negativos, voy a ir a actuar todo el tiempo de manera negativa. Yo tengo que tener este soporte y tengo que aprender. Porque, o sea, estoy haciendo mi plan de mejora, como les digo, ¿no? Necesito cambiar, revertir esa situación. Entonces voy a pensar bien de los demás y de mí. Porque muchas veces son los que no, es que no me quieren, no, es que no me aceptan. Muchas veces tengo que luchar mucho para hacerles entender, esa es una percepción tuya. No siempre las otras personas están pensando mal. A lo mejor es solamente una percepción tuya. Y ya ahí tú vas creando, ¿no?, una situación de rechazo. No, no, ¿para qué? No, no, no tengo amigos porque nadie, todos me rechazan, no me hablan, no me dicen. Muchas veces es la percepción, o aparte unido también al temor a enfrentar situaciones nuevas, ¿no? No me desanimaré. Tener este tipo de recursos, no hago caso de los comentarios negativos. ¿Qué debo hacer entonces? Corregir esos pensamientos erróneos, cambiar estos pensamientos que bajan la autoestima. ¿Cuáles son? Pensamientos negativos, de generalización. A mí siempre me va mal. Comparativos, ¿no? No, es que mi hermana siempre saca buenas notas. Ella es mejor que yo porque no, yo no puedo, ¿no? Acusadores, ¿no? Es que por la culpa de los demás, yo soy así. Del pasado, de aspectos físicos, no, no, es que porque yo soy más bajito a mí nadie me hace caso, por decir. Nuestros pensamientos entonces influyen poderosamente en nuestro estado de ánimo. Estrategias de relación. Somos seres humanos de relación, realmente somos seres sociales. No podemos vivir en un mundo aislado. Entonces es muy importante cómo aprendamos también a relacionarnos y cómo eso influye como una retroalimentación hacia nosotros mismos. Con frecuencia dice, tardamos mucho en dejar de juzgarnos a nosotros mismos por lo que dirán o pensarán los demás. Entonces, para lograr tener aceptación, yo necesito que los demás piensen bien de mí, ¿no? Desde el primer día retén en tu mente estas ideas. Voy a llevarme bien con todos. Bueno, voy a tratar de hacerlo con todos, pero a veces no siempre. Como dice no soy monedita de oro para que todos digamos,
me acepten. Habrá algunas personas a las que no les caigo bien, pues no les caigo bien, pero no significa que va a ser mi enemigo por eso. Si me ofende, no contestaré con otra ofensa, haré conversaciones que sean para bien de todos. Mejora tus relaciones buscando compañías adecuadas. A veces hay compañías tóxicas, es mejor mantenerlas a distancia, ¿no? Si no me hace bien, ¿para qué sigo con eso? ¿No? Me alejo de las personas negativas. Establezco un plan de resolución de problemas interpersonales, cultivo hábitos y modales, cultivo la asertividad, cultivo relaciones familiares, amigos en el trabajo, ¿no? Con quienes me voy a relacionar de alguna manera cotidianamente. Las estrategias de acción. No solamente debo quedarme en lo que yo pienso, sino también debo actuar, ¿no? Nada edifica la autoestima como el logro. Desde el inicio del día, entonces, retén en tu mente estas ideas. Mis acciones afectan mi autoestima. Voy a practicar en mejorar mi autoestima. ¿Cómo actúo? Bueno, escribo un diario, más o menos como el ejemplo que les había dado, ¿no? De aprender a escribir. Y les cuento, por ejemplo, ¿no? En el caso de una persona que me llamó mucho la atención, cómo fue mejorando y cómo aprendió a decir, por decir, cosas tan simples que pueden sucedernos, ¿no? Con decir las cosas que te hagan sentir bien. Y en una me ponía eh, el abrazo de mi madre, en otra ponía cuando salgo de la ducha y la sensación que tengo al secarme y sentir que estoy renovado porque el baño me activó. Cuando voy a tomar un agua, una gaseosa, el cosquilleo, las burbujitas cuando se van acercando es una sensación agradable. O sea, ese tipo de cosas muchas veces nos pasan desapercibidas, son cosas muy simples, elementales, pero muchas veces no las tomamos en cuenta. Con el corre-corre del día a día, vamos olvidando cosas, no sé, pues el vuelo de un pajarito en un parque, no necesito ir al campo, los puedo ver. O a veces, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, antes cerca de mi casa hay un parque y yo no veía recién llegaron las ardillas. Ahí son unos animalitos preciosos y verlos cómo corren es una especie, es un contacto diferente. Aprender no sé, a veces después del encierro, por ejemplo, de la cuarentena, cuando hemos estado encerrados tanto tiempo, sentir el aire que corre por nuestro rostro, ese tipo de situaciones que muchas veces no aprendimos a valorar cuando no usábamos mascarilla, por ejemplo, ¿no? Son diferentes situaciones que hemos ido olvidando, que no valoramos, que pensamos que para ser feliz o para sentirme bien, pues no sé, tengo que sacarme la tinta o algo parecido. No, a veces las mejores cosas no tienen precio, no tienen un valor monetario, ¿no? Y eso es algo que también muchos padres se olvidan, ¿no? Y piensan que porque, ay no, le tengo que comprar no, las zapatillas de marca para que mi hijo sea más feliz, ¿no? El juguete que sea ese, no, el importado, porque ese es el original, ¿no? Porque si no, ay no, mi hijo me lo tira por la cara. Ese es Bamba, papá, ¿cómo me has comprado un juguete Bamba? Ese no, no es el original. Ese tipo de situaciones sin querer estamos materializando a nuestros hijos. Identifiquen lo que nutre tu autoestima.
apártate de las apariencias, de las dependencias, ¿no? También muchas veces, ¿no? Constantemente tengo que decirle a las madres o a los padres, ¿no? Esto, no, no sobreprotejan a vuestros hijos. Déjenlos que vayan aprendiendo, que vayan madurando, que vayan, digamos, entendiendo que la vida no es fácil, porque mientras que están bajo la tutela de ustedes lo tienen todo, están como en el nido, pero no van a vivir eternamente en ese nido, ¿no? Como les digo siempre, denles a sus hijos, ¿no? Raíces y alas. Raíces porque siempre van a poder saber que tienen un hogar donde volver, un hogar que les dio valores, pero alas porque tienen que aprender a volar con su propio vuelo en la vida. Ustedes no pueden vivir por ellos. Cada uno tiene que aprender a vivir su propia vida y aprender a defenderse o a lograr alguna actitud que los ayude a afrontar las dificultades que las van a tener como las tiene todo el mundo. Es lo normal. Dificultades, tenerlas. Es normal, eso no lo van a poder evitar. ¿Ok? Mantenga una vida saludable. Entonces, vamos de tiempo. Bien, las críticas constantes, no dejarle actuar solo, las comparaciones, exigirle demasiado para su edad. Tienen que aprender necesidades básicas y de autoestima. En el caso de los niños tienen que escucharlos, acá se los voy a explicar mejor. La autoestima es un elemento básico en la formación personal de los niños, porque asumo, en la familia o tenemos niños o tenemos adolescentes, entonces tenemos que aprender, no es lo mismo, digamos, fomentar la autoestima en un niño que en un adolescente, ¿no? En el niño estamos ahí recién, estamos modelando, creando. De su grado de autoestima depende su desarrollo en el aprendizaje, de sus buenas relaciones, en las actividades y en la construcción de ser felices. Cuando un niño adquiere una buena autoestima, se siente competente, seguro y valioso. En los adolescentes, en esta etapa es habitual encontrar problemas de autoestima también, porque ya empieza la cuestión de relación, del grupo, de aceptación del grupo. ¿No? Es un periodo de crecimiento y desarrollo personal en el que el grupo de iguales, la familia y los medios de comunicación ejercen una fuerte influencia en la valoración propia. No se trata entonces únicamente del valor que se le da a la apariencia física, sino también a las propias capacidades y habilidades. Ya los estamos preparando para enfrentarse muy pronto a la vida, ¿no? ¿Cuál es el rol entonces de los padres? Existen diversas herramientas orientadas a los padres de manera que ellos puedan, de que ustedes puedan efectivamente dar apoyo y ayudar a sus hijos a valorarse. Por lo tanto, en el corto como en el largo plazo, se traduce en personas motivadas. Asumo que los padres de familia que están ahora están motivados por aprender, por mejorar, ¿no? Por ayudarles a tener una mayor tolerancia a la frustración. Desde el nacimiento, los niños comienzan a forjar autoestima por la valoración que posteriormente tienen de sí y depende en gran medida de los mensajes de amor que reciben de parte de sus padres y familiares. Acá brevemente les decía pues que los aspectos externos influyen de alguna manera y no quiero dejar de lado brevemente de hacerles ver cómo los niños y adolescentes se encuentran expuestos en mayor medida a situaciones de violencia, maltrato, abuso, en fin, un conjunto de efectos colaterales que impactan en la educación, la nutrición, la salud física, mental, el ocio, la recreación y la seguridad. Quería compartirles con ustedes
una investigación que encontré que se hizo el año pasado, a fines de año, en Latinoamérica y Caribe, el impacto del COVID en la salud mental de los adolescentes y los jóvenes, ¿no? Miren, el 27% está con problemas de ansiedad, ¿no? Los jóvenes reportan un mayor porcentaje de ansiedad y el 15% ya incluso de problemas de depresión. Uno de cada dos siente menos motivación para realizar actividades que normalmente disfrutaban antes, porque los tenemos pues confinados. No queda otra opción. Hay que buscar la forma de suplir esta situación que a la larga también repercute en, como les digo, en la disminución de su propia autoestima. El 43% de las jóvenes se siente pesimista frente al futuro y el 30% frente al futuro de los jóvenes. Quiere decir que el sexo femenino siente mayor pesimismo frente a los jóvenes, pero en general es alto el porcentaje, ¿no? Entonces, vemos que acá les estoy presentando cómo hechos externos también van a influir en, digamos, en sus proyectos de vida a futuro, ¿no? Porque muchas veces, pongamos, tengo muchos casos de jovencitos que terminaron el último año de secundaria y ya están en la universidad, pero realmente no saben lo que es la universidad, porque solamente están detrás de una pantalla y no han aprendido a se está perdiendo mucho de esos aspectos. Y eso, digamos, también los está afectando. Entonces, definitivamente, los padres son modelos a seguir por sus hijos. Por eso los insto a que, digamos, en principio, así como el ejemplo del avión que les hacía, comiencen por ustedes mismos. Comiencen por ustedes mismos para que puedan sembrar en vuestros hijos las mejoras en su propia autoestima. Los padres con autoestima alta son padres que tienen buen humor, que están más tranquilos que enfadados, porque enfadados nos enfadamos todos, eso es normal, que escuchan a sus hijos, que se ríen con frecuencia. Miren, yo veo niños, hace poco, hay un niño que estoy viendo lindo, el niño muy hábil, muy inteligente, pero con muchos miedos, muchos temores. Y cuando hablo, o sea, con él, bueno, me entero del contexto de la familia y todo, y me dice, a mi mamá sí, bueno, buscó ayuda porque no, tenía mucho miedo, la llamaba a la mamá como 20 veces al día, era poco. Mamá, ya vas a venir, mamá, ya vas a venir, ¿no? O sea, muy angustiado, porque se quedaba en la casa con el papá, pero el papá hace trabajo remoto. Pero a pesar de que el papá vive en casa, no se comunica con ese niño. Y él mismo me dice, mi papá no está trabajando y no lo puedo molestar. Como que estuviera solo. No hay interacción, el papá trabaja todo el día. Me dice, mi papá a veces se queda hasta la madrugada y no se le puede interrumpir. Pero entonces es un niño, por eso va incrementando su nivel de temor. La comunicación ahora más que nunca es importante con ellos. Los padres con alta autoestima entonces se alegran de los éxitos de sus hijos y no se toman sus fracasos como algo personal. Encuentran las soluciones a problemas graves, tienen una visión optimista del futuro de sus hijos y respetan su individualidad del mismo modo que sus hijos respetan la suya. Los padres con autoestima baja, si un padre no se lleva bien con los demás, su hijo no podrá aprender las estrategias necesarias para llevarse bien y tendrá problemas en este sentido. Si el padre está deprimido, los niños no aprenden trucos para sentirse bien. Entiendo, porque hay también situaciones de impacto en las cuales muchos padres pudieron quedarse desempleados al inicio de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Si el padre está enfadado, tiene expectativas poco realistas para sus hijos, esconderán sus sentimientos y desarrollarán miedos basados en la amenaza que supone para que su papá o su mamá no se enoje con él.
¿no? Muchas veces tienen temor, no, me voy a equivocar, se va a enojar, me va a castigar, ¿no? Estoy actuando por miedo, no por convicción. Finalmente, ¿cómo lo pueden ayudar? Algunas sugerencias, ¿no? Bueno, el amor incondicional, yo sé que lo tiene, pero la autoestima de un niño se incrementa con la devoción incondicional que transmite el amor. Bríndele atención, separe un tiempo para dedicarle a su hijo su atención completa. Lo que les decimos, ¿no? Calidad de tiempo, en la medida de lo posible, ¿no? Porque a pesar, como les daba el ejemplo anterior, a pesar de que ahora pueden tener más tiempo en casa los padres, pero si cada uno está metido en su habitación trabajando con el trabajo remoto, no haga bulla que estoy trabajando, ¿no? Entonces, cuando se comunica, todos están enchufados ahora con la computadora. Establezcan límites, establece reglas razonables, fomenta riesgos saludables, anime a su hijo a que explore algo nuevo, comidas diferentes, bueno, nuevos amigos, esto es muy relativo por ahora, pero digamos hacer actividades también diferentes. Déjenlo que cometan errores. Lo más seguro es que su hijo va a cometer errores, pero no es el fin del mundo. De los errores se aprenden, son parte del aprendizaje. No magnifiquemos. Claro que con eso no quiere decir que, bueno, que se equivoque, pues se tiene que equivocar. Obvio, pero aprender que el error es un elemento de alerta para que yo pueda aprender a mejorar un poquito y evitar que la próxima vez cometa el mismo error. Celebrar lo positivo. A todas las personas les gusta recibir palabras de aliento. Escúchelo. Si tu hijo te quiere decir algo, detente un momento y escúchalo. No lo comparen. Ofrézcanle empatía cuando tenga momentos difíciles, ¿no? Yo te entiendo, hijo, seguramente estás muy triste porque no sé, se te perdió porque tu mascota se enfermó, porque no puedes hacer tal cosa, no se puede, por ahí yo sé que tú quisieras hacer esto, pero por ahora no podemos. Ofrézcale aliento, todos los niños necesitan apoyo de sus seres queridos. Finalmente, tienen acá un paisaje lindo que nos hace reflexionar y el pensamiento que les diría es que atesoren todos los días de su vida. Los días bellos nos dan felicidad, los malos nos dan experiencia y los peores nos enseñan a vivir. Muchas gracias por todo. Espero que haya podido ayudarlos con un granito de arena para mejorar en nuestro día a día. Gracias, Cecilia, por tus palabras y realmente una interesante reflexión con la que cierras tu exposición. Importante tus recomendaciones. Bueno, nos han llegado algunas preguntas. A ver, vamos a dar lectura al mayor número posible. Lita nos escribe y nos dice que tiene una hija que siempre ha tenido la autoestima baja, ¿no? Ella teme de que esto repercute en su nieto. ¿Cómo puede ayudarlos a ambos? Pregunta. Ya. La que escribe es la abuelita, ¿verdad? La abuelita, sí. Ya. Bueno, muchas veces los abuelitos son los que tienen las antenitas para detectar lo que está pasando con sus tesoritos que son sus nietos, ¿verdad? En este caso, bueno, les diría como hemos mencionado acá, creo que es importante trabajar sobre todo con la mami, dependiendo de la edad del niño, ¿no? Porque, bueno, no lo menciona, asumo que es un niño, pues será en un promedio de 5 a 10 años o a 8 años, por ahí. Digamos, como les decía, están en toda la etapa de formación de autoestima para el niño. Y como les mencionaba, los padres suelen ser los modelos para estos niños. Entonces, es muy importante que puedan sí trabajar con el niño, pero a la par con la mamá, porque la mamá es la que necesita aprender los recursos necesarios para justamente, como decíamos en el
título que le asignamos, ¿no? ¿Cómo los padres podemos hacer? Tenemos que empezar con nosotros mismos, ¿no? Entonces hay que darle las herramientas a la mami para que pueda apoyar a su pequeño. Ok. Franci nos pregunta, ¿cómo podría identificar si su niño tiene baja autoestima? Nos refiere que su niño tiene 5 años. Ya. Bueno, había puesto en una de las diapositivas las características que presentan los niños con baja autoestima. Generalmente son niños retraídos o son niños que se ofuscan rápidamente, muy poca tolerancia a la frustración, reacciones como decir, no puedo, no me sale, yo no sé, soy un tonto, yo no puedo, esas situaciones de impotencia muchas veces, también el hecho de sentirse derrotados fácilmente, los temores, muchos miedos, los niños que tienen a veces, o como les mencionaba en el ejemplo ¿no? Del pequeñito que la mamá pide ayuda cuando el niño empieza a tener muchos temores, ¿no? Temor a quedarse solo, o ahora también con los problemas digamos, de la pandemia, donde han habido muchas familias afectadas, los niños comienzan a sentirse un poco desvalidos, porque están viendo que sus seres queridos pueden verse afectados, y como les digo, los padres son los pilares en todo sentido, son el soporte de los hijos, y cuando ellos sienten o ven que uno de ellos no está, o está enfermo, está afectado, sienten tambalear todo su fortaleza, ¿no? Por lo tanto, su autoestima también se ve deteriorada. Pero ojo, lo positivo es que la autoestima no es algo, como les decía del inicio, ¿no? No es algo, digamos, definitivo. Se puede mejorar, ustedes saben, se puede mejorar. Siempre se puede incrementar, potenciar, favorecer esa situación, se puede revertir de alguna forma. Eso es importante saberlo. Paola nos pregunta, ¿cómo hago para que mi hijo sea más independiente? La independencia es uno de los elementos que va a ayudar a que un niño pueda tener más seguridad en sí mismo. Entonces, el que yo pueda, ¿cómo hago para que mi hijo sea más independiente? Comienzo con las responsabilidades. Muchas veces asumimos, a veces los adultos o los padres, ay no, es que él no puede, no sabe, yo lo ayudo, ¿no? Y sin querer estoy restándole el hecho de que pueda autovalerse, porque pueden hacerlo, dependiendo miren, desde que un niño, la naturaleza es muy sabia, desde que un niño ya comienza a caminar, a actuar por sí mismo, quiere decir que ya yo puedo comenzar a irle enseñando a autovalerse por sí mismo. Conforme va evolucionando, va a ir adquiriendo también responsabilidades, y esa manera va a hacer que el niño se sienta más seguro de las acciones que hace, de que él puede hacerlo por sí mismo. Entonces tengo que darle la oportunidad de que él pueda lograrlo, y sobre todo, como les digo, de acuerdo a la edad, obviamente, porque todo tiene un nivel de desarrollo. No le puedo dar responsabilidades a un niño pues, de 3 años, por decir, no mayor, no, pequeño todavía, pero sí me puede ayudar a alcanzarme algo, trae acá, puedes traer esto, ya, se sienten los niños felices cuando ellos hacen cosas por sí mismos, ¿no? Entonces voy fomentando de esa manera el que vaya, si es un niño pequeño, pero cuando ya es más grande, ya hay ciertas cosas que pueden, miren, he visto madres que el chico tiene que 14 años y todavía no se sabe cortar las uñas, por ejemplo. No sé, porque mi mamá me corta las uñas. Ay,
por Dios, eso es una clara dependencia. No es que no le he comprado corta uñas y él no sabe usarlo, tiene que aprender. Y desde mucho más pequeño, claro, no es de la noche a la mañana, pero muchas mamás a veces no se dan cuenta y están sobreprotegiendo a sus hijos. ¿Ok? Ok, Rita nos comenta que tiene un hijo, que un niño, no especifica la edad, pero indica que siempre le cuesta socializar, ¿no? Es un niño que siempre intenta esconderse y arrimarse hacia ella. Y se pregunta si eso es una señal de baja autoestima y cómo podría ayudarlo. A ver, perdón, ¿me podrías repetir la última parte que me dijiste? Sí, se trata de un niño que no le gusta socializar, siempre está detrás de la mamá o buscándola a ella. Pregunta si esa es una señal de baja autoestima y cómo podría ayudarlo. Ya, sí, definitivamente, definitivamente sí es una señal de baja autoestima. ¿Por qué? Porque está demostrando, el mensaje aquí es claro, ¿no? Mamá, sin ti yo no puedo, yo no sé manejarme si no estoy contigo, me tienes que proteger. Ya esa es una evidencia clara de que el niño no se siente seguro de sí mismo, de que necesita a mamá. Entonces, por eso les digo, el ayudarlos a que ellos vayan aprendiendo a hacer cosas por sí mismos, les va a brindar la seguridad que necesitan. En este caso, tengo que ayudarlo a que vaya a integrarse gradualmente, bueno, pues con el vecinito, con mi primito, lo llevo a la... Ahora entiendo, un poco complicada la cosa, pero sí se puede. Digamos esto, con los debidos cuidados, pero tratar de, por último, de gestionar situaciones, encontrarse en lugares abiertos, donde los chicos puedan correr, donde puedan participar de alguna manera. Porque entiendo que también, pues, estas son uno de los efectos que tenemos la actual situación en la cual vivimos, ¿no? Que todavía no estamos totalmente libres de, de transgredir las normas de seguridad, ¿no? Pero en la medida de lo posible, son muchos los casos, ¿no? En los cuales hay que, la parte social se ve claramente afectada, ¿no? Porque, empezando porque el ente socializador, que es la escuela, no está funcionando de la manera que debiera, ¿no? Porque los niños no solamente van a aprender cuando van al colegio, también aprender instructivamente conocimientos, sino también aprenden a socializar. Y eso no lo están teniendo ahora, ¿no? Entonces ese es uno de los riesgos que se están afrontando en este momento, pero se puede, como les digo, crear ciertas situaciones que generen que de alguna manera, no digo de manera masiva, pero quizás con familiares de la edad, con amiguitos cerca del entorno, esto en lugares abiertos, obviamente, y con las debidas protección, que pueda gradualmente, aunque sea con uno o dos a lo sumo, ir practicando, ¿cierto? Porque esto se aprende, la sociabilidad se aprende. Ese niño tiene temor porque no tiene muchas oportunidades para poder ejercer, digamos, su sociabilidad, ¿no? Entonces, la insto a la mamita a que trate de generarle, digamos, actividades o situaciones que permiten al niño irse entrenando en cómo prestar, cómo compartir, cómo pedir, cómo hacer. A todo eso le tiene temor porque el niño no sabe cómo hacerlo. Entonces mejor me voy con mi mamá, porque mi mamá es la que me dice, hijito, ¿qué quieres? Hijito, tal cosa. La mamá termina hablando y haciendo por él, porque no tiene el niño la oportunidad, no le estamos dando la oportunidad de que lo pueda gestionar por sí mismo. Entonces allí
esa sería la tarea que debiera la mami hacer, ¿no? Ok, Ceci. Zaida nos pregunta si autoestima y depresión es lo mismo. No, nada que ver. Bueno, si se refiere a una baja autoestima, no necesariamente, pero digamos que es una de las señales que se dan en los problemas de depresión, pero no es que la autoestima sea causa de la depresión, es al revés, digamos que es una de las características de un problema depresivo, ¿no? El tener una autoestima disminuida. Hola. Sí, 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 te escuchamos. Bueno, No, acá hay otra pregunta de Rita. Ella nos pregunta si, a ver, acá a su niño dice que le cuesta pedir las cosas. ¿Eso es otra señal de baja autoestima? le cuesta pedir las cosas. O sea, porque no habla seguramente. Sí, no No, precisa, pero puede solamente ser. indica que parece que no le gusta, sí, hablar, dialogar, ¿no? Claro, debe ser, y a lo mejor hace que mamá lo pida por él. Bueno, primero habría que descartar si es que hay un problema de ahí de lenguaje, ¿no? De lenguaje expresivo, que no lo hace porque a lo mejor se siente mal porque no puede decirlo, ¿no? Y muchas veces ahí la familia interpreta, adivina el pedido del niño y termina haciendo los pedidos por él y termina siendo más cómodo para él. Pero habría que ver si en el fondo hay un problema de lenguaje o es un problema de orden, digamos, más social. En todo caso, como les digo, o sea, hay que instarlo a que pueda, digamos, aprender a verbalizar más sus necesidades, sus demandas, porque definitivamente no va a tener todo el tiempo a la familia al lado, ¿no? Entonces necesita él aprender a comunicarse y hay que, digamos, facilitar el hecho de que pueda expresarse y comunicar lo que desea, ¿no? No digamos, no actuar de la manera, digamos, negativa de tratar de adivinarle, ah, ya, él quiere eso, ya, quieres tal cosa, ya. Así no lo estoy ayudando, ¿no? No sé lo que me quieres decir, lo puedes decir, la tía no entiende, obligarlo a que él, digamos, eh, practique más la comunicación activa, que es lo que no está sucediendo, ¿no? Pero sobre todo primero la insto a la mamita a que descate si es que hay un problema de expresión, de comunicación verbal, ¿no? Si es que hay alguna limitación por ese lado, porque pudiera ser también, ¿no? Claro. Raúl nos escribe y nos comenta que tiene una niña de 12 años. Dice que ella sufrió de bullying en el colegio cuando las clases eran presenciales. Y ahora la adolescente refiere que prefiere mantener las clases virtuales porque al menos ahora no la ven, no la fastidian. Y Raúl pregunta cómo puede ayudarla, ¿no? Motivarla para que más adelante no tenga problemas en regresar a las clases presenciales. Bueno, acá sí le diría que necesita la mejor ayuda, en este caso sí sería que pudiera tener ayuda especializada para poder ayudar tanto al padre a brindar las estrategias, pero también a la niña para los casos de bullying no es algo tan sencillo, ¿no? Quedan algunas huellas en estos niños que han sido afectados de esta forma y no solamente con decirle esto, tienes que tener amiguitos, tienes que relacionarse, hay que ayudarla de manera especializada. Yo le sugiero que solicite un apoyo para la niña y bueno, también de paso para que puedan orientarlos a los padres cómo ayudar a superar este problema, ¿no?
porque sí, requieren ayuda más, más especializada en este caso. Ok, ya. Te escuchó Raúl para que siga tu sugerencia. María también nos escribe y nos dice que tiene un hijo adolescente y que tiene fobia al hablar en público. Se paraliza. Desde niño ha sido muy tímido. ¿Cómo puede ayudarle? Ya. Bueno, ahora tienen una oportunidad los chicos de, bueno, veamos el lado positivo. Ahora que trabajan mucho con el aspecto virtual, se puede ir trabajando con ellos, digamos, ayudándolos, por decir, es gradualmente, es paso a paso, por decir, y pueden hacerlo primero, grabarlo tal vez de manera presencial solamente con la familia, con los padres, para que puedan ir mejorando y enfrentando la situación de miedo, de angustia, de temor que pueda enfrentar. Ahora no sé la edad que tenga, pero definitivamente esto es algo que se puede, digamos, manejar a través de los aspectos, de los elementos tecnológicos con los que contamos, en principio. Pero si vemos que, por lo que menciona, se bloquea de una manera fuerte, porque dice pues que transpira, ya es una manifestación de una marcada ansiedad lo que está manifestando, ¿no? Entonces, eso sí requiere también el manejo, también ya más especializado para enfrentarse a las situaciones, no solamente de exposición o de enfrentamiento al público en sí, ¿no? Porque está manifestando una ansiedad ya muy marcada, no es que me da nervios, que me pongo nervioso, pero al final lo puedo hacer, se bloquea, o sea, por lo que está manifestando se bloquea y eso es un poquito más largo de poder apoyarlo, a vencer. Pero pueden comenzar, como les digo, practicando en casa, para que solamente lo haga frente a papá o frente a mamá y después gradualmente lo pueden trasladar, porque ahora lo hacen los chicos en la pantalla, ¿no? Pero aún así muchos sienten o me manifiestan, ¿no? Que no pueden mirar, bajan la cabeza, el tono de voz tembloroso, todavía y aún bajo las cámaras en algunos casos suele ser difícil de afrontar, ¿no? Entonces, le sugiero, como le digo, que puede hacer, apoyarlo de esa manera, pero también le sugiero que puedan ayudarlos también con para vencer las manifestaciones de ansiedad que está teniendo. Ok, bueno, para finalizar vamos a dar vamos a dar pase a la pregunta de Rosario. Ella nos comenta que, bueno, pregunta, ¿los gritos en casa en qué medida afectan en el desarrollo de los niños? ¿Esto repercute en su autoestima? Definitivamente, definitivamente. Muchas veces es difícil, ¿no? Yo entiendo, las relaciones de pareja pueden ser difíciles, pero como les digo, hay que deslindar el hecho de que las discrepancias de pareja influyan y en muchos casos terminen haciendo tomar parte al hijo de las discrepancias de esposos, ¿no? Entonces, es preferible que las discrepancias o los problemas, que siempre los hay, porque definitivamente que en qué pareja o en qué matrimonio no surgen pues dificultades, desavenencias, en fin, es lo más esperable en todo caso, ¿no? Pero cómo lo manejemos es importante, porque lo que generan los niños es mucha inseguridad y es mucha inestabilidad, porque es el hecho de no saber qué va a pasar, ¿no? Las personas que yo más quiero se están peleando. Entonces,
puede afectarlos definitivamente. Y hay que tratar digamos, de cuidar esas circunstancias, ¿no? Espero que de alguna manera entiendo, como les digo, que hay muchas problemáticas que se suscitan a nivel de pareja, pero tienen que ser más conscientes que ese tipo de situación que se pueda presentar muchas veces genera niños muy inhibidos, reservados o agresivos también. En ambos extremos se pueden ir, ¿no? Puede suscitar eso en los niños. Entonces es preferible, como les digo, bueno, pues si tengo problemas maritales, por último, me recurro pues a una terapia de pareja, ¿no? Para aprender a manejar la situación y no afectar a los terceros, que en este caso son los chicos.